El nombre del centro. Ahí está partiendo. Sí. Ahí sí, ahí sí. Buenas tardes, en nombre del Centro del Patrimonio Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este seminario vitral en América Latina, oficio, historia y perspectiva del caso chileno. Este seminario, como ustedes bien saben, se desarrolla en el marco del convenio firmado con la Universidad Católica y el Centro Latinoamericano del Vitral, con el propósito de colaborar mutuamente en la promoción de la conservación del patrimonio de vitrales en Chile y en especial de la formación del Comité Nacional de Corpus Vitrarum Chile. Como primera actividad, se ha realizado esta serie de 3 sesiones donde se han expuesto y se ha conocido más sobre la historia del patrimonio de los vitrales en Chile, y hoy estamos muy contentos de dar inicio a esta última y tercera sesión titulada La creación en vidrio en América Latina y Chile, una historia aún no escrita. Y para partir agradecemos a los miembros de GIVAL, a Andrea Arauz, a Carlos Molina, a Diego Rodríguez y a Priscila Barahona, en particular subdirectora de la Subdirección de Fomento y Gestión del Patrimonio de la, un poco largo, ¿ah? Del servicio. Del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Eh, Así que agradecemos particularmente la presencia y el entusiasmo y las gestiones, y quisiéramos presentarle a los moderadores de esta tercera sesión: Ana Miramontes Mercado, de México, restauradora y directora de Conservación e Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ha formado parte del proceso técnico y administrativo para la conservación de vitrales históricos en México; a Andrea Arauz, que es licenciada y máster en Historia del Arte, Arqueología de la Universidad de Panteón de la Sorbonne, y doctora en Historia del Arte de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, y es investigadora del Vitrocentre Romont, Suiza, y está en la Fundación de CLAP. Así que, Ana, te damos la palabra para abrir la sesión, y muchas gracias a todos por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad de estar de nuevo compartiendo estos temas tan importantes que tienen que ver con el vitral y que en esta ocasión tiene que ver con el vitral chileno, casa de mi muy querida amiga Andrea Arauz, con quien estaré compartiendo esta moderación de esta sesión tan importante que, bueno, ya se ha dicho que el día de hoy la sesión se llama La creación en vidrio en América Latina y en Chile, una historia aún no escrita. Querida Andrea, ¿cómo estás? Querida Ana, un placer, una felicidad volver a verte y escucharte y estar de nuevo en este rol juntas. Me da muchísimo gusto. Yo los acompaño desde la Ciudad de México. Y bueno, esta sesión, Yo querida les Andrea, acompaño desde París. porque el vitral chileno es internacional. Em, y bueno, querida Andrea, pues la sesión de hoy es muy interesante. Vamos a tener 4 sesiones y un quinto tema. En estas vamos a iniciar con Pintar con la luz, el arte del vitral y la creación contemporánea, que estará a cargo de nuestro muy querido Walter Upmore. La segunda sesión será El vitral en México, la estética de la mexicanidad de 1920 a 1930, a cargo de nuestras queridas colegas Pilar Leñero y Daniela Acevedo, también mexicanas. La tercera será a Arte transformadora de Marianne Peretti, el arte transformador de Marianne Peretti, que estará a cargo de nuestro querido colega y amigo Helder Magallanes Viana. Y la cuarta sesión será Nuestra Señora de la Victoria y Mono González, a cargo de Diego Rodríguez. Y bueno, el tema final con el que estaremos cerrando, lo estaremos compartiendo Andrea, Helder y yo. Estoy muy complacida, tengo un gran honor de compartir ese tema con ellos, que es inventariar bienes culturales. Y bueno, pues así se desarrollará nuestra sesión de hoy, querida Andrea. Querida, te dejo presentar a Walter. Muchísimas gracias. Entonces,
Yo me complace muchísimo presentar a Walter Uppmoor, quien es especialista del vitral alemán, gerente de obras y restaurador de la Casa Mayer desde 1982. Es director de la Fundación Centro Latinoamericano del Vitral, CLAV. Querido Walter, bienvenido. El foro es tuyo. Hola. Muchas gracias, Ana y Andrea, por la presentación. Y bueno, muy buenos días a todos ahí en Chile, América Latina, y espero que me escuchen bien. El tema de hoy es pintar con la luz el arte del vitral en la creación contemporánea. La siguiente, por favor. El vitral contemporáneo. Desde el inicio del 1900, impulsado por el estilo Art Nouveau y los progresos industriales, el vitral conoce una redefinición radical en su técnica, estilo y uso. El vitral, tradicionalmente arte religioso, se declara protagonista de las artes decorativas. Al mismo tiempo, en esta época, el artista sobresale en importancia con respecto al taller fabricante. La siguiente, por favor. El Bauhaus. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estatutos de la fundación de la Escuela Bauhaus en Weimar, en Alemania, incorporan el arte del vitral en el programa artístico y arquitectónico. Destaca en este caso más el trabajo de Josef Albers, el creador de la teoría de la interacción del color. La siguiente, por favor. Algo también muy importante en esa época fue la época de la posguerra en Europa. Y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el periodo de reconstrucción y nueva construcción de las iglesias destruidas durante la guerra. Esta fue la oportunidad para que muchos artistas diseñaran las iglesias con vitrales modernos, tanto en las iglesias de nueva construcción como en los edificios históricos reconstruidos en aquella época. Pero, bueno, sin embargo, en algunos casos, desgraciadamente, no siempre a favor de la arquitectura. La siguiente, por favor. Las obras contemporáneas en técnicas tradicionales. Bajo la influencia de los estilos artísticos de principios del siglo XX, el estilo de los vitrales también cambió. Es reconocible el alejamiento de la pintura sobre vidrio tradicional del siglo XIX, de un estilo naturalista, ornamental y decorativo a un estilo más abstracto y expresionista, en el que las formas y los colores sirven para expresar impresiones y sentimientos de forma moderna y contemporánea. Los materiales eran los mismos: vidrio coloreado, plomo, crisalla y esmaltes, pero se utilizaban de una forma expresionista y constructivista, según las tendencias de la época. Pero también encontramos nuevas técnicas como el vitral de hormigón, también llamado dalle de verre, que podemos ver aquí en un ejemplo para la Basílica de Lourdes, en Santiago de Chile, del artista Gabriel Loire de Francia. Esta técnica es el uso de un vidrio que se llama dalle de verre. Es un vidrio de 24 milímetros de espesor y en vez del plomo se utiliza hormigón para unir las piezas. La siguiente, por favor. La utilización de colores de esmaltes y técnicas de grabado con ácido. Las técnicas tradicionales del vitral emplumado se desarrollaron y perfeccionaron gracias al uso de esmaltes de colores y tratamientos del vidrio plaqué con grabados al ácido. Estas técnicas ya existían hace mucho tiempo, pero ahora se utilizan más como medio principal del diseño. La retícula del perfil de plomo ya se va haciendo menos visible. Un artista importante en esta época es el inglés Brian Clark, que en 1995 diseñó una composición de 970 metros cuadrados de vidrio soplado de colores para el Centro Comercial Norte de Río de Janeiro, en Brasil.
que tiene la apariencia de coloridos programas de ordenador. Siguiente, por favor. Muy importante también son las nuevas técnicas que se aplicaron en el siglo XX. Por ejemplo, la nueva técnica como la pintura sobre vidrio float. Y una de las primeras obras de las que se utilizó esta técnica es la carpa de cristal de Fray y Bettina Otto para el Club Diplomático de Riyadh en Arabia Saudita de 1985 y 86. La construcción de acero con vidrio float pintado en color templado recuerda la tradición árabe de las carpas decoradas del desierto. Fray Otto también fue responsable por la construcción de los estadios de deportes para los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. En este caso, las barras de plomo, esta técnica con pintura sobre vidrio float, las barras de plomo y el formato del vitral ya no son un obstáculo para el artista. Los artistas pueden pintar sobre el vidrio float con pinturas de esmalte o otras técnicas, casi con la misma espontaneidad que sobre un lienzo. El siguiente, por favor. Una otra técnica es el uso de vidrio float y la técnica del arenado. Para la Oficina de Gestión de Residuos de Múnich, el artista Heiner Blum creó un muro de cristal de 80 metros de largo, una imaginativa composición urbana que representa una enciclopedia de la evolución a través de símbolos. El fondo de los cristales está arenado y los símbolos son transparentes, y lo que permite también vislumbrar la realidad. Depende también del tiempo, si es por la mañana o de noche, de día, se ve muy diferente todo. La siguiente, por favor. Otra técnica es una técnica de vidrio soplado adherido a un vidrio float. Una técnica que ya fue utilizada en los años 60, pero con resinas acrílicas que no son resistentes a los rayos UV y al calor y a cambios de temperatura. Y las resinas se amarillean y los vidrios se sueltan. Este fue un problema muy grave con este tipo de técnica en esta época. Pero hoy en día se usa una silicona de 2 componentes que es casi líquido como agua. Y también interesante es que con esta técnica se puede tratar los vidrios soplados de colores con diferentes técnicas también, como tratamiento de ácido, o arenado, o pintura de esmaltes, o serigrafía, cualquier otro tipo de técnicas. El siguiente, por favor. Una otra técnica hoy en día es la impresión digital. Y la impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital al vidrio por una impresora de inyección de tinta. En este caso, los esmaltes se pueden hornear y los colores son en general opacos o translúcidos, pero no son muy transparentes. En este caso también es posible aplicar otras técnicas como esta técnica digital, como pintura de esmaltes a mano o arenado o serigrafía, y también usar el vidrio como vidrio laminado, donde los tratamientos están en diferentes niveles de los vidrios, los 2 vidrios laminados, que pueden tener 2 tipos de técnicas. La siguiente, por favor. Una nueva técnica también es el fusing o vitrofusión. La vitrofusión es una técnica que consiste en fundir 2 o más vidrios con el fin de confeccionar una sola pieza. Con esta técnica se obtienen vidrios con múltiples colores, relieves y texturas. Una técnica que requiere conocimiento y experiencia, y además de materiales compatibles para la fusión. La siguiente, por favor. Una otra técnica es el uso de fritas sobre vidrio float. Una obra significativa son los portales de cristal de la Iglesia del Sagrado Corazón de Múnich, diseñados por el artista Alexander Velesenko en 2001.
Los portales azules de 16 metros de altura simbolizan el Evangelio de Juan, codificando las letras en símbolos de clavos y utilizando un programa informático para traducir la escritura con estos símbolos de clavos. Al final, puedo decir que el arte contemporáneo se identifica por la tradición e innovación. Las nuevas técnicas permiten la producción de obras innovadoras, tanto en el campo de artes visuales como en la arquitectura. Y por último, me gustaría hacer referencia a las presentaciones anteriores de este seminario y a la 10ª presentación sobre el vitral contemporáneo en la Cátedra Latinoamericana del Vitral del año 2022, en la página web disponible en la página web del Centro Latinoamericano del Vitral. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Walter. Nada. Muchas gracias por tu presentación y el síntesis. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Gracias. Quiero invitar a Daniela Acevedo, que va a hablar en nombre de ella misma, que es restauradora y gestora cultural, actual directora de Educación Social para la Conservación en el Centro Nacional, si me puedes decir las siglas, Daniela, por favor, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México. ¿Cuáles son Es las la siglas Coordinación de...? Nacional de Es, Conservación del Patrimonio muchísimas Cultural. gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y Pilar Leñero, que es restauradora y especialista en vitrales y que tiene un doctorado en cartografía del arte contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Daniela, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea querida. Pues buen día a todos. Yo estoy acompañando esta presentación de mi colega Pilar Reñero, que no pudo estar aquí hoy, pero que es una de las más destacadas conservadoras e investigadoras de vitrales en México, y para mí es un gusto poder compartirles esta información basada en su investigación. La siguiente, por favor. En México, a comienzos del siglo XX, la arquitectura urbana refleja una sensibilidad muy similar a la europea, con proyectos arquitectónicos que buscan definir una identidad nacional. En este contexto, el urbanismo resalta la funcionalidad y la belleza de los vitrales como un elemento artístico integrado en diversas estructuras. Estos vitrales tienen un papel muy significativo en la imaginación colectiva, tanto en edificios religiosos como en los espacios públicos, y en edificios gubernamentales, culturales, educativos, etcétera. Y esto, bueno, comienza a atraer la atención de muchos de los grandes muralistas de la época, ya que el muralismo es en este momento el movimiento artístico más importante de México y se caracteriza por llevar un importante discurso político. En las fotografías podemos ver el Palacio Postal o la Quinta de Correos, que es de estilo ecléctico de 1907, y el interior del Palacio Postal, que tiene un domo monumental emplomado, adornado con vidrios esmerilados y acentos de gemas rojas. Siguiente, por favor. En estas fotografías vemos el Banco de México, que es un inmueble que alberga hoy el Museo del Banco de México, construido entre 1903 y 1905. Y el edificio es un ejemplo del eclecticismo, ya que incluye elementos neoclásicos en su interior y elementos neoclásicos en el exterior y Art Deco en el interior. Aquí tenemos un ejemplo del vitral dentro del museo de Fermín Revueltas, que es una obra inconclusa. Y en 1935 el ingeniero Gonzalo Robles, director del Banco de México, invita al artista a realizar 3 vitrales para el ventanal de la escalera. Y el día de hoy en el museo se recrea de manera hipotética y por medios digitales la gama cromática del vitral original. La siguiente, por favor. Y bueno, hablar sobre la producción de vitrales en la arquitectura mexicana implica también reconocer la influencia extranjera de artistas de países como Alemania, Italia, Francia, Hungría, Polonia y Estados Unidos, que fueron destacados en sus países de origen y vienen también a México a dejar una marca relevante en la cultura artística. En la foto podemos ver el Palacio de Bellas Artes, que en su estilo arquitectónico predomina el Art Nouveau en el exterior y el Art Deco en el interior. Y adentro se encuentran obras de los grandes maestros muralistas mexicanos, Orozco, Rivera, Siqueiros, González Camarena y Tamayo.
En la foto, que no es muy buena, una disculpa por eso, hay un vitral que se encuentra en el techo de la sala principal del Palacio de Bellas Artes, que se llama Apolo y las Musas, y es realizado por los artistas húngaros Samarotti y Mixarrod, y realizado entre 1908 y 1909. La siguiente, por favor. Y bueno, encontramos entonces dos momentos súper importantes en la historia del vitral mexicano. Por un lado, la importación de vitrales de grandes casas europeas como Settler, Charles Champignon, Casa Tiffany, Guess Samarotti, etc., junto con la llegada de europeos que fundan sus propias casas de vitrales en México, como Vidrieras Artísticas, la Casa Pelandini, la Casa Marco, la Casa Montaña. En la foto podemos ver un boceto del vitral de la Casa del Pueblo en Hermosillo, Sonora, que se llama Movimiento Obrero Mexicano de 1934, realizado por Fermín Revueltas y su asistente, el pintor Francisco Montoya. Lamentablemente el edificio fue demolido en el 72 sin saberse dónde quedaron los vitrales, y estos fueron realizados en la Casa Montaña. Eran 3 dípticos de la Revolución y la Conquista. El díptico de la derecha representa a Emiliano Zapata y una maestra rural. Revueltas concibió sobre el campo, la revolución agraria y la alfabetización. El díptico central representa la repartición de la tierra, los derechos laborales, la huelga y la libre asociación, y la educación como un motor de cambio. Y el díptico de la derecha, titulado Obrero Muerto y Mitin, se aparta de la serenidad de los otros dos para fraguar una dinámica de voces y duelo de protesta. La siguiente, por favor. Y bueno, por otro lado está la tradición artesanal del vidrio en México, con influencias obviamente europeas que se remontan al siglo XVI y que se ha mantenido a la actualidad. Este legado permite la creación de nuevos imaginarios artísticos y fomenta una colaboración mucho más creativa entre maestros vidrieros mexicanos como Enrique Villaseñor y la familia Ábalos o Casa Montaña, y que trabajan en conjunto con destacados artistas del momento como Diego Rivera, Roberto Montenegro y Fermín Revueltas, quienes contribuyen activamente al diseño de los vitrales. En la foto vemos una pintura del gran artista Saturnino Herrán, que era un pintor y el padre uno de los padres del muralismo mexicano, pero es uno de los grandes renovadores del arte nacionalista en México y se le considera el maestro del modernismo mexicano, que en 1909 realiza esta obra alegórica decadentista que se llama Molino de Vidrio, en la que se confronta el tema del progreso asociado al trabajo con el del agobio que representa el propio trabajo físico al operar una rueda de molino de vidrio. Siguiente, por favor. Y bueno, en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, se consolida un proyecto nacional en el que la cultura artística desempeña un papel clave como símbolo. A diferencia de otras influencias europeas que dominan los espacios civiles y religiosos, no surge de inmediato en México una estética visual similar, sino que se comienza a formar un nuevo estilo enfocado más en lo ideológico que en lo meramente estético, reflejando también el movimiento muralista, y da un paso a un vitralismo modernista que renueva el lenguaje artístico de la época inspirado en nuestras propias vanguardias. El concepto de mexicanidad se manifiesta en los vitrales y se integra en el discurso nacionalista que promueve nuevas expresiones culturales resaltando lo místico, lo indígena y una visión mucho más cosmopolita de México. En la foto vemos un vitral de Diego Rivera que se llama La Tierra, elaborado con pedazos largos de vidrio, especialmente en la representación del arado, y recupera la regularidad del trabajo agrícola y la pesadez de la tierra para lograr una mayor profundidad en las sombras. Y el artista le pide a Villaseñor que sobreponga 4 capas de vidrio en el mismo emplomado para dar estos efectos. Siguiente, por favor. Bueno, es importante señalar que dentro de este contexto, las políticas culturales y educativas que surgen de nuestro nacionalismo político, donde grupos de artistas defienden la idea de que el artista tiene que desempeñar un papel social en la educación. Por lo tanto, los artistas se convierten en figuras importantísimas para la creación de un programa social y educativo, además de contribuir a las reflexiones filosóficas sobre la condición humana que promueven pensadores como Antonio Caso, José Vasconcelos, etcétera. Como secretario de Educación Pública, José Vasconcelos lleva a cabo la contratación de artistas plásticos con el objetivo de adornar edificios públicos, escuelas y espacios comunitarios con motivos y temas puramente mexicanos. Esta iniciativa busca establecer lo que se entiende como un estilo moderno mexicano que funcionará como propaganda oficial política y refleja los nuevos postulados de la identidad nacional. En esta foto vemos el vitral El Aire, donde Rivera interpreta a un velero. Las líneas diagonales nos evocan el sentido del viento y los personajes se encuentran a la sombra. La luz del vitral se centra en las velas. Siguiente, por favor.
Bueno, como ejemplo de estos artistas mexicanos del modernismo, tenemos a Diego Rivera, cuyo nombre original era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos, que fue uno de los pintores más importantes de esa época. Es un pintor realista, cubista y muralista, que realizó el proyecto para los vitrales que se encuentran ubicados en los cubos de las escaleras de la Secretaría de Salud, de 1929, fabricados por el maestro vidriero y vitralista Enrique Villaseñor a petición del arquitecto Carlos Obregón. En estos vitrales, Rivera recurre a 4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los vitrales se elaboran con pedazos largos y geométricos de vidrio para lograr una mayor profundidad en las sombras, y el artista le pide a Villaseñor que sobreponga de nuevo 4 capas de vidrio en el mismo emplomado, lo que genera un cambio o contrastes en las luces. En la foto tenemos el vitral El agua, donde el uso del azul remite una sensación de frío y el artista traduce la fluidez del agua, las corrientes y las olas en curvas de plomo. Alude al aspecto meteorológico, a las tormentas, a la lluvia y a la nieve, o a un volcán que pareciera ser el Popocatépetl, representado por caminos rectilíneos de plomo. Para hacer un guiño sobre el uso doméstico del agua en uno de los costados del vitral, coloca a una mujer con el dorso desnudo que se baña. Con un trazo sintético, usando cortes sencillos, respeta las sombras. Después el vitral El fuego representa el fuego que se sale del carbón. En la primera parte del vitral se observan máquinas de acero y en la esquina izquierda del emplomado vemos un sol con un encuadre que nos recuerda a nuestra estrella como el fuego primigenio. La siguiente, por favor. Fermín Revueltas fue un dibujante, arquitecto y pintor y impulsor del movimiento muralista. Y bueno, de los 7 proyectos de vitrales registrados que realizó para instituciones, solo quedan 3. En la foto vemos el Centro Escolar La Revolución, el primer tríptico que se titula La Historia de México, el segundo que se llama El mar, la flora y la fauna mexicanos, y el tercero, La formación de la tierra. En el cuarto, conocido como la energía, se hace alusión a los adelantes técnicos en materia de medicina como los rayos X, etc. Siguiente. En 1934, en el Hospital Colonia Ferrocarril, se despliegan 9 vitrales que, bueno, son los trabajos de los obreros en cada línea ferroviaria, que son unir los rieles, templar los aceros, ensablar los vagones, etcétera. Y bueno, seguimos viendo esta información, estas representaciones sobre los avances tecnológicos, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta alegoría de la modernidad es un boceto para la escalera principal del Banco de México, que también queda inconcluso. Y también vemos que el tema vitral es la modernización tecnológica y lo que estamos viviendo dentro de la sociedad mexicana en ese momento en particular. Siguiente. Y bueno, por último, estos 2 vitrales de Roberto Montenegro, que fue un pintor y litógrafo y escenógrafo, precursor y protagonista del arte contemporáneo de México y difusor del arte, y nos presenta El jarabe tapatío y La vendedora de pericos, realizados por el maestro vidriero Enrique Villaseñor, que se encuentran actualmente en el Museo de las Constituciones y son un verdadero mosaico que utiliza vidrios, en su mayoría sin pintar, que solo están decorados los rostros, los pies, las manos y algunos detalles. Son de gran riqueza cromática y Montenegro combina tendencias naturalistas del modernismo con la representación de escenas populares. En sus vitrales se aprecian formas humanizadas, humanas estilizadas y rostros orientalizados en medio de un ambiente rural. Y la escena de un mercado en la que el personaje principal es una vendedora de pericos y bueno, que representan parte de la riqueza, no solo de la tecnología del vitral en México, sino de la construcción identitaria tan importante y tan definitoria para México en estas décadas de principios del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Le doy la palabra a Taise para que veamos las preguntas del público o de quienes están presentes y quienes nos saludan desde Buenos Aires, desde Madrid, desde Magallanes. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, Andrea. Gracias a Walter y también a Daniela por la presentación. Y nosotros pensamos que ahora sería como entre medio de las presentaciones un buen momento para empezar con algunas preguntas, quizás del público. No sé si los que también están conectados por Zoom tienen alguna pregunta. Si quieren pueden ir escribiendo y nosotros podemos después leerlas.
pero acá en el salón, si alguien tiene alguna pregunta de las presentaciones que hizo Walter y también Daniela. Tímidos hoy día. ¿Nadie? Ya, quizás, Andrea, si te parece, podríamos seguir. Ahí yo voy a hacer la presentación de Elder. Invitamos ahora a Elder, no sé si está conectado Elder. Invitamos a Elder Magallanes Viana, que es arquitecto, máster en proyecto y patrimonio, es vicecoordinador del Comité Científico de Vitrales ICOMOS Brasil y colaborador en Fundación CLAR. Bienvenido, Elder, y tienes tú la palabra para la presentación. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. ¿Me escutam? Sí, te escuchamos. Ok. Apresentarei brevemente as obras de dois importantes artistas brasileiros contemporâneos que utilizam os vitrales, como meio de expressão artística. Cronologicamente, apresentarei duas obras de cada estúdio, começando por Los Artistas e Vitrales de Lawrence Raimar e Lawrence Joanes Raimar, seguidos por ela artista Vic Muniz, assistido por El Estúdio Luigi e Luísa Vitrais. Arte Sul, de Lawrence Raimar, e Estúdio Vitrales, de Lawrence Joanes Raimar. Lawrence Raimar nasceu em 1913, cerca de Munique, Alemanha, onde estudou Belas Artes e se especializou em vidreiras e vitrales. Legou ao Brasil em 1952. Em 1956, fundou Estúdio Arte Sul, que se estabeleceu em São Paulo. Devido à grande dificuldade para importar matérias-primas, decidiu começar a produzir vidro especial para vitrales, sendo uma das poucas empresas em começar a produzir o vidro especial para vidreiras, uma das poucas empresas do mundo que criava a arte, produzia vidro e executava vidreiras e vitrales. Artistas vidreiros e vidreiros trabalharam e produzem em uma única empresa familiar. Realizou inúmeros vitrales ubicados principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. A produção de vitrales e mosaicos artísticos continua hasta el dia de hoje em manos de seu hijo, Lawrence Joanes Raimar, diretor do Estúdio Vitrales em Curitiba, Paraná. A seguinte, por favor. A Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, ubicada no centro da cidade de Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1976. Lawrence Raimar ganhou no concurso para fabricar ao redor de 4.000 metros quadrados de vitrales de hormigão e vidro de uma pulgada, conhecidas como Dalglass ou Daldever. Esta foi a oportunidade de iniciar a produção de vidro. No próximo, por favor. O projeto de desenho de Lawrence Raimar consistiu em 4 vitrales de 65 metros de altura e 18 metros de base. Na próxima. Em la imagem, podemos ver o processo de produção de vidro de Arte Sul, em São Paulo, e um anúncio de los tipos de vidros produzidos. Na próxima. Cada vitral tem uma cor predominante e está ubicado segundo os pontos cardinais, simbolizam as 4 características da igreja, uma santa, católica e apostólica. Na próxima, por favor. A segunda obra artística é o numeroso conjunto de 24 grandes vitrales instalados em la planta baixa do edifício da sede da Caixa Econômica Federal em Brasília.
Brasil, artisticamente desenhados e fabricados por Lawrence Johannes Reimayer. Representam a los estados brasileiros e estão organizados segundo as regiões do país. A próxima. Foram instalados de tal maneira que seus reflexos em las lâminas d'água potencializam a luz e os colores utilizados. Na próxima. Cada vitral tem uma complexidade de execução necessária para expressar a cultura e a paisagem de cada estado representado. Na próxima. Cada vitral tem uma complexidade de execução necessária para expressar, a intensidade dos colores e a grande qualidade de detalhes deleitam a los visitantes, convidando-os a um atrativo turístico da capital brasileira. Na próxima. Na próxima. Agora vou falar de Vic Muniz, que é um artista brasileiro radicado em Nova York desde finais dos anos 1980. Se deu a conhecer por seus trabalhos fotográficos, suas colagens e a superposição de elementos utilizando materiais inusuais e sumamente curiosos em sua arte. Busca diferentes sensações e experimenta com diferentes processos de produção, com o objetivo de instigar e promover a autoindagação. Em trabalhos recentes, utilizou vitrales como expressão de sua arte e em projetos em Rio de Janeiro e São Paulo, com profissionais do estúdio Luigi e Luísa Vitrais, de Rio de Janeiro, como colaboradores. No próximo. No primeiro, a Igreja Christ Church Hill está ubicada em sul de Rio de Janeiro e a igreja atual foi inaugurada em 1946. Na próxima. Possui um importante conjunto de vitrales de diferentes épocas da história da Igreja Anglicana no Brasil. O mais antigo data de 1896. Em 2021, se invitou a Vic Muniz a criar um projeto de vitrales para a ventana frontal da igreja. Para esse trabalho, contou com a colaboração do Estúdio Luigi e Luísa Vitrales, que funciona desde há uns 50 anos. A característica da arte de Vic Muniz se identifica facilmente em desenho da vitral, que, em sua profusão de texturas, nos translada a um ambiente boscoso, com uma intensa luz em la parte superior. A próxima. O próximo trabalho, em 2022, se produziu outro projeto do mesmo consórcio de concepção artística e execução de vitrales, para a Capilla Centenária. Uma curiosidade desta obra é que existia um hueco cerrado em la posição del rosetón, que não havia sido utilizado desde sua fundação. Durante os trabalhos de restauração, se abriu este hueco, abrindo também a oportunidade para instalar vitrales artísticos contemporâneos. A foto de la direita é a prueba de correção de vitrales com motivo de sua aprovação. A próxima. A imagem da esquerda é o projeto de Vic Muniz, que utilizou a técnica da colagem em la concepção artística do desenho da vitral. Podemos ver à la direita detalhe do trabalho de la pintura sobre vídeo
realizado por la artista de vitrales Luisa Gonçalves. A próxima. Em estes detalhes se pode ver a complexidade do desenho, que utiliza outras pequenas cenas em la concepção. A próxima. E por último, o aspecto final do vitral instalado em la igreja. Muchas gracias. Obrigado per la sua participación, querido Helder. Ha sido un amplio espectro el que nos has compartido sobre el vitral artístico en Brasil. Muchísimas gracias por tu participación. Eu que agradeço. Y, Obrigado, y sigue Ana. con nosotros. Obrigado. Bueno, ahora damos la bienvenida a la siguiente presentación y por lo tanto a nuestro colega Diego Rodríguez Mata, quien es diseñador industrial, vitralista y restaurador de vitrales en Laboratorio Espacio Transparente y vicepresidente de la Fundación CLAP. Diego, bienvenido. Bueno, tú estarás presencial, así que el foro es tuyo y el salón. Acá estamos. Gracias. Para comenzar la presentación del proyecto de un vitral para la parroquia de la Victoria, que es un proyecto financiado por Fonder Nacional, quisiera dejar un pequeño video que da cuenta del espíritu que alberga este proyecto. La voz es de Cristian Reyes, que es el cura de la parroquia, y este fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos. Diego, buenas tardes. Perdón por no contestarle antes, pero el día de ayer, 11 de septiembre, fue particularmente intenso y ajetreado acá en nuestra población. Bueno, dicho eso, quisiera agradecerle por contactarse con nosotros y por esta hermosa iniciativa de querer honrar la memoria de Andrés Yarlán y de los caídos acá de nuestra población. Ahora lo que sí me gustaría, si es que ustedes pueden venir algún día para visitar el lugar, conversar con algunos integrantes de la comunidad para ver cómo se puede plasmar este homenaje. Pues yo no sé si esta idea del vitral que ustedes tienen sería para implementarlo en la casa donde fue asesinado Andrés Yarlán, que hoy es un memorial muy visitado por la comunidad, o si quieren hacerlo en el templo parroquial de la Victoria, que también es un lugar muy significativo para nuestra población. Pero ambos lugares están ubicados geográficamente en posiciones distintas, ya todo en la misma población, pero lugares diferentes. Así que por lo mismo me gustaría si ustedes pueden venir un día, visitar el lugar, conversar sobre la propuesta aquí con algunos integrantes de nuestra comunidad. Así que le pediría si usted me puede mandar algunas fechas y horarios tentativos para poder organizarnos y planificar nuestro encuentro. Eso sería. Bueno, reitero el agradecimiento por querer hacernos partícipes de este lindo homenaje y bueno, si la vida lo permite, nos estamos encontrando pronto. Para dar un poco el contexto donde se ubica el proyecto de un vitral para la parroquia, me detengo en la palabra un vitral, que ahí luego lo vamos a explicar. Andrés Yarlán, cura francés que llega en el año 1983 digamos, a Chile y de la Victoria, y fue asesinado durante las protestas del año 1984 cuando se encontraba en su habitación del segundo piso. La capilla que se muestra aquí en la imagen es donde vivía tanto el padre Pierre Dubois como Andrés Yarlán. Entonces, este proyecto quiere rescatar, por un lado, la celebración de la vida y la conmemoración de los 40 años de su muerte. El 4 de septiembre, hace poco, fue el día en que fue asesinado. Esta conmemoración, en las palabras del padre Cristian, también es extensiva a la memoria de todos los caídos de la población. Otra arista importante, digamos, en este proyecto es la participación del Mono González, que es muralista y fundador de las brigadas Ramona Parra, que eran unas brigadas digamos, de propaganda política y que aún sigue vigente,
Y bueno, el Mono González tiene una larga trayectoria en, digamos, en el arte urbano, en la denuncia social y política también. Por un lado, a ver, para ubicarnos dentro del espacio de la parroquia, por un lado, en cuanto a su uso, es bastante, yo diría, como libre y acogedora, desde que da cabida a comedores populares, lugares de reunión, hasta la celebración del 18 de septiembre. La semana antes hicieron una fonda ahí adentro de la parroquia que tenía música, comida, baile, etcétera. En ese sentido, es bastante como abierta la parroquia. Pero bueno, volviendo al tema del vitral y las características propias de la edificación, tiene unos ventanales que recorren todo el perímetro, que son aproximadamente de unos 90 centímetros de altura y por franja son unos 8 metros. El proyecto, digamos, que estamos trabajando ahora contempla una de esas fracciones, el FPCOE. Eh, pero bueno, aquí, por un lado, surgía, entonces, dentro de lo que nos encontramos aquí, surge la pregunta de en cuál hacer el vitral, el proyecto. Eh, pero bueno, a esta pregunta, digamos, de cómo será el vitral y dónde estará instalado, no es una respuesta que podemos responder nosotros como ejecutores, ni como el Mono González como artista, sino que, digamos, está como en el diálogo que podemos, digamos, constituir con la comunidad para poder decidir esto. Para ello realizamos unos talleres de memoria y creación que en el primer encuentro en el fondo fue escuchar. Escuchar las memorias, las historias y los recuerdos de los pobladores y el sentir de ellos respecto a la vida de André Yerlán, pero también el sentir de su ausencia durante estos 40 años. En, el, se- en un segundo encuentro, bueno, estas memorias van tomando cierta forma en imágenes tanto escritas como gráficas para hacer, digamos, materia de creación para el artista, para el mono. En esta ocasión, en este segundo encuentro, nos acompañó Claudio Di Girolamo, quien fue el que diseñó la parroquia y que aún mantiene como una larga relación con los pobladores de la Victoria, sobre todo con los más viejos, con los abuelos. Eh, bueno, recién cuando hablaba de un vitral, que era la cosa como la materia de este proyecto, y que vamos a abordar uno de los tramos, a sugerencia de Claudio, y secundados por todos los presentes, digamos, surgió la idea de proyectar vitrales para todos los ventanales. Eso, independiente del proyecto que vamos a realizar ahora, surgió la idea de hacer el conjunto completo. Eh, Esto entonces quedó instalado como idea, como principio para más adelante, que este proyecto no muere y no termina en la instalación de un tramo, sino que hay un trabajo que, digamos que es a largo plazo. Bueno, paralelo al trabajo de creación participativa, un punto como fundamental es la labor de difusión de todo el proceso. Para ello, nos dedicamos a transmitir las distintas etapas y situaciones que están relacionadas, por un lado, con la población, con su historia, con sus pobladores y con el mismo proyecto del litoral que avanza. Acá recogemos desde lo que se ve arriba a la izquierda, que es la habitación de André Yarlán, su escritorio donde murió. Eh, Distintos talleres, aparece Pierre Dubois también, con su bicicleta, que es un símbolo ahí fuerte en la población de protección, digamos, en frente a la represión de esos años. Y aparece más abajo el funeral de André, que fue muy masivo para esa época. Y abajo ya son parte como parte del el trabajo del desarrollo del proyecto.
Entonces, recogiendo, digamos, las imágenes y los relatos y las memorias, que digamos es a modo de una obra por encargo, eh, y el mono con toda la libertad creativa que tiene, él empieza a trabajar ahí con algunas ideas. De esto resulta, digamos, una serie de imágenes unitarias que a la manera de las arpilleras que están presentes, digamos, fuertemente con la tradición popular, estas piezas unitarias en el juego de su combinatoria puede ir surgiendo el relato para el vitral. En un tercer taller que realizamos, nos dedicamos entonces a construir este relato para el vitral, y con las imágenes que están convertidas, digamos, en tarjetas. Entre todos fueron juntando y combinando para tener ya una imagen completa del vitral. Eh, Entonces, el vitral surge por un lado, del juego de las combinaciones y de las posibilidades, tanto para el vitral que vamos a realizar ahora como para los futuros vitrales. Mono hizo una serie de 30 y tantas, digamos, imágenes unitarias, y eso lo vamos a ir trabajando hacia adelante. Entonces, de lo que se trabajó y se decidió en el tercer taller surgen, digamos, como dos reglas. Una que son estas imágenes autónomas que hablan, por un lado, de sí mismas y en su relación con las otras. Y dos, un elemento que las vincule y recorre desde la puerta de entrada, desde el acceso hasta el altar. Eh, digamos, en un continuo y discontinuo. Este elemento continuo, entonces, bueno, es la corona de espinas que parte siendo alambre de púa y que va dando paso a lo vegetal, tornándose en flor hacia el altar. Entonces, digamos, estas dos reglas son también pensando como en la proyección de los futuros vitrales que vayamos a desarrollar en conjunto con los pobladores. Lo que viene ahora, por un lado, es la fabricación de un fragmento de uno de estos paneles, para visualizar realmente el resultado, y ver y hacer todos los ajustes ya para el desarrollo de la fabricación del resto de los paneles. Para terminar, yo diría que lo fundamental de este proyecto ha sido la participación de la comunidad que dio luces para la creación, la presencia del Mono González, que toma, digamos, este mandato con toda su libertad y que propone de vuelta, y nosotros, que somos, digamos, los fabricantes y los que materializamos estas imágenes. Es en el diálogo fecundo entre la comunidad que imagina, el artista que crea y nosotros que fabricamos, que puede surgir la obra además con todos sus inesperados y todas sus sorpresas. Cada quien desde su lugar aporta, traduce, modifica y hace propio, además, el aporte de los otros. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ana. Te doy la palabra. No, Podemos hablar entre las dos. claro que sí, perfecto. No, pues muchísimas gracias a Diego por este importante trabajo que tiene que ver con el vitral, pero también tiene que ver con lo más importante y es el sentir de la sociedad. Entonces, qué maravilloso proyecto en el que puedan compartir, pues con este grupo y pues lo que tenga que ver con la conservación, con el entendimiento, con el estudio del vitral. Es relevante, es de un gran reconocimiento. Querida Andrea. Estoy de acuerdo contigo, es una obra llena de significado, que va mucho más allá de lo artístico, que se mezcla lo social, se mezclan muchas cosas en la historia de Chile y la historia de esa población que, no sé si Diego lo dijo, es la primera en América Latina, es la primera toma de América Latina. El año Nos, 57, perdón. Exacto. Nosotros elegimos que hablar del presente, de la creación del vitral en el presente en Chile y no hablar de la historia. Eso lo reservamos para otra vez, lo pueden ver en la cátedra
del 22 también lo mencionamos, pero fue una elección voluntaria de que Diego pudiera hablar de esta experiencia bastante inédita, porque es como poner, yo creo que hay, lo que pusieron los compañeros habla de eso, hay como una deuda del vitral con los artistas, porque no siempre los artistas han tenido las condiciones, las técnicas, los materiales para poder desarrollar sus obras. Entonces, por eso el título de nuestra sesión de hoy día es una historia que está por escribirse en el fondo. Alguien tiene el micrófono abierto. Taise, tenemos preguntas, tenemos una pregunta interesante del chat. Si quieres podemos partir por eso y después le podemos dar la palabra a la gente en la sala. Sí, por supuesto. ¿Hay algo? Cecilia, ¿me Sí, escuchas? sí, se te escucha bien. Cecilia Díaz pregunta, bueno, es más bien un comentario que quizás como sería interesante que pudieran, ahí ustedes deciden quién pudiera como desarrollar, pero en el fondo menciona que desde el punto de vista técnico, de lo técnico, los vitrales al ser un arte que llegó de Europa, se tuvo que modificar o adaptar la construcción a las características de Latinoamérica o en Chile en particular. La calidad, los costos de las construcciones y también como temas relacionados al vandalismo, terremotos, etc. Entonces, si es que alguien del grupo pudiera como mencionar como estas modificaciones, ¿no? A la cual tuvo que pasar el hacer el vitral, ¿no? Y la construcción, lo técnico relacionado a los vitrales al llegar a Latinoamérica o en Chile. Yo creo que valdría la pena que Brasil y que México también haga un comentario. Argentina lamentablemente no está, pero yo puedo hacer un comentario a partir de lo que sé de Argentina. Voy a partir yo diría, Cecilia, que hay los vitrales que llegan de Europa y son instalados en la arquitectura, en la nueva arquitectura europea o historicista que se comienza a construir en América Latina a fines del siglo XIX o a mitades del siglo XIX. Y los vitrales, si bien son los mismos vitrales que se hacían en Europa, ocurren cosas, como lo han dicho los colegas, como que quedan instalados al revés, porque no había técnicos que supieran bien cómo había que instalarlos, a veces tenían que ser cortados porque la ventana no le hacía, otras veces pasaban cosas como en el caso de los anglicanos, que los vitrales eran montados uno arriba del otro sin separación, cosa muy negativa para vitrales en zona sísmica, que es el caso de casi todo el continente. Y yo creo que a medida que el vitral va desarrollándose y van habiendo expresiones de carácter local, que yo no los llamaría de carácter propio, salvo por las expresiones que hemos visto hoy desde México y desde Brasil y desde Chile, veremos en alguna otra sesión. La adaptación tiene que ver de pronto con la falta de materiales. Yo creo que el ejemplo actual más destacado de repente es nuestros compañeros de Cuba, que posiblemente nos están viendo, que tienen hartas dificultades para conseguir el material. Entonces, como que el vitral, yo creo que una vez que se transforma en una tradición local, empieza a tener dificultades para poder funcionar por escasez de medios, y también de técnicas, porque como hemos dicho, muchos de los vitralistas han tenido que formarse fuera porque han habido iniciativas de escuela que no siempre han tenido consecuencias, que han cerrado. En Argentina, por ejemplo, hubo un vitralista de España, de Cataluña, que se instaló y que hizo escuela, Antonio Struch, pero no es el caso, y la tradición de Struch duró hasta el siglo XXI, prácticamente cerró hace muy poco el taller con sus descendientes. Entonces, bueno, hay una apropiación, hay temas que se tratan de manera distinta, hay esta dificultad de los materiales, pero sin embargo yo pienso que, como lo dije antes, América Latina tiene mucho que decir aún al respecto. Doy la palabra a Ana para que nos hable del caso mexicano, y Elder, si quieres tú agregar algo sobre Brasil, te doy también la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, en este sentido es cierto que
hay una tradición europea que se inserta en la tradición latinoamericana y en México. Bueno, en México sucede algo muy especial que tiene que ver con que, pues, hubo un momento en el que la arquitectura que se hacía aquí competía, digamos, al mismo nivel que la que se estaba realizando en España, en el viejo mundo. No obstante, sí hubo una serie de adecuaciones que hacer y, y tiene que ver con la técnica, tiene que ver con los materiales. Y más adelante, hubo ya en la época contemporánea, en la época moderna, digamos, em, Matías Geritz realizó algunos vitrales tanto para la Catedral Metropolitana y para la iglesia que se encuentra en Tlatelolco, que además es un lugar muy especial porque efectivamente esta iglesia es la presencia de los españoles, pero en la zona arqueológica de Tlatelolco y bueno, además el México contemporáneo. Entonces, en ese sentido, em, él hizo una intervención, él tuvo vitrales tanto en la Catedral Metropolitana como en Tlatelolco, y, y en este sentido eran estilos diferentes, y una de digamos, en la de Tlatelolco, uno de los problemas, si se podría llamar así, o uno de los detalles fue que los vitrales son en una gama de azules tendientes casi al violeta, al índigo, y entonces eso cambió, digamos, la iluminación al interior de esta iglesia, y entonces ahora hay una sensación muy distinta a la que se pudo haber tenido durante el virreinato y, bueno, durante todo el desarrollo del siglo XX. Y bueno, eh, también Daniel Acevedo nos comparte que, digamos, lo que más cambió fue la técnica y los motivos representados. Claro, la temática fue cambiando. Y por otro lado, los artistas hicieron algunas innovaciones en las técnicas, como sobreponer varios vidrios, y en este sentido la calidad fue excelente. Entonces, eso es lo que podemos aportar para responder, querida Andrea. Y ahora, Helder, si quisieras compartirnos cuál es el estado de la cuestión respecto al tema en Brasil. Deixa eu tentar falar devagar para ver se me entendem, né? Bom, a Andrea e a Ana já falaram de uma forma geral que é o que ocorria na América Latina como um todo. O Brasil não foi diferente. Quero lembrar também que esses profissionais que executavam vitrais nesse primeiro momento e até metade do século XX, muitos eram imigrantes. No caso específico do Brasil, alemães e italianos. Né? Então, essas técnicas eram feitas por europeus aqui. Né? Certamente, talvez a dificuldade de algum material ou mesmo a intensidade da luz, né, possa ter influenciado enfim, em alguma forma de fazer, a utilização de um vidro mais adequado para a incidência de luz. Mas a principal adaptação que eu vejo não é nem uma questão técnica, mas da temática, como a Ana também citou, né, com temas mais nacionais, né, enfim, temas nacionalistas e mostrando a paisagem, né? Então essa diferença de tratar o desenho, inclusive foi comentado numa revista de 1905, que a Andrea gentilmente ela cedeu uma cópia, e que falava justamente isso, que os arquitetos e profissionais aqui da América Latina, eles eram mais criativos, quer dizer, eles, na verdade, mudavam o tema de acordo com a sua cultura, né? Então, nesse aspecto, a gente tem uma diferenciação, né? Mas, na forma geral, a técnica muda muito pouco. Perfecto, muchas gracias.
Esteban Grimi está en línea y yo creo que él podría decir algunas cosas sobre Argentina, algo más sobre lo que yo dije. Qué bueno, Helder, que precisaste lo de la transmisión a través de los inmigrantes europeos. Esteban, ¿nos escuchas? No, parece que Esteban no está. Si luego quieres comentar, Esteban, pues te dejamos hablar. Taise, te doy la palabra. No sé si alguien acá tiene una. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también soy vitralista junto con mi padre y quería resaltar también un aspecto que representa mucho América Latina, en este caso de la creación del vitral, restauración, etcétera, que en el fondo nos la tenemos que arreglar justamente con los pocos medios, con los pocos materiales que podemos conseguir, con también la creación autodidacta. Y eso muchas veces nos hace también ser más creativos. En el fondo, mirar la creación desde otro lugar, desde que uno se tiene que plantear desde esa falta, desde esa carencia. Y bueno, muchas veces se pueden lograr cosas que tienen una mayor identidad en cuanto a América Latina, que representan justamente esa cosa bien tercermundista de que hacemos las cosas por lo que podemos. Y ya con el tiempo, hoy en día es más fácil, pero por lo menos en los años 90, años 80, no era tan, eh, no era tan estudiado ni tampoco se podía aprender de una manera tan directa como se hace hoy en día. Entonces, de alguna manera poder recalcar ese aspecto que nos hace bien latino a todos, que en el fondo poder inventar desde ahí. Eso. La verdad es que Yo quería preguntar una cosa a Ana y a Daniela. Pilar lamentablemente no está en línea, pero tengo una pregunta que me hice y que es interesante como también para la audiencia, que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos en la producción mexicana. Porque en el fondo ustedes desde el principio de las importaciones casi y a lo largo del siglo XX y han tenido acceso al material que provee Estados Unidos, que es diferente que el que provee Europa. Y además, en el corpus mexicano hay vitrales de Tiffany y cosas que son diferentes a el corpus que vemos en el resto de América Latina. A lo mejor entre las dos podrían hacer un comentario sobre eso que me parece relevante. Muchísimas gracias, Andrea. También agradecer el comentario anterior, claro, claro que, claro que algo que nos caracteriza como países latinoamericanos es la forma tan inteligente que tenemos para adaptarnos. Y por otra parte, efectivamente, Andrea, hay una serie de materiales que se pueden tener, pero fíjate, qué tan fuerte fue la influencia que justo el puerto de Veracruz, que es la puerta de entrada al mundo, mm, en uno de sus edificios aduanales, tiene un vitral tipo Tiffany's. No, no podemos asegurar que es un Tiffany's, pero tiene similitudes tremendas con los vitrales de este tipo. Y otra vez, ¿no? Se encuentra en la puerta, se encuentra en lo que antes era la puerta de mar, es decir, tal cual la entrada del mundo al territorio mexicano. Eh, por otro lado, el Hotel de México es un lugar, pues, ampliamente visitado y conocido por sus vitrales tipo Tiffany's. Y también el Palacio de Hierro, que se encuentra en ambos, tanto el Hotel de México como el Palacio de Hierro. Ambos se encuentran en el centro histórico capitalino, en el Zócalo capitalino, eh, y son lugares que han sido ampliamente estudiados. em, y que justamente tienen esta influencia. Sería importante más adelante, efectivamente, quizás recuperar mucho más y hablar de esta relación Estados Unidos-México, que como bien dices, tiene que ver con la estética, que tiene que ver con la facilidad de encontrar estos materiales. Y bueno, también me falta el periodo
porfirista, que marca el principio del siglo pasado, pues también lo importante de esta pasión, de esta postura incluso política que tenía Porfirio Díaz en cuanto a, sí, en principio en cuanto al afrancesado, pero que abrió las puertas al mundo, pues justo permitió esta entrada de Estados Unidos y pues que tengamos esta influencia en los vitrales mexicanos y bueno, que tengamos este momento histórico, ¿no? En este devenir del vitral. Dani, ¿tú quisieras agregar algo más al Gracias, respecto? Anita. Bueno, creo que es, además por nuestra localización geográfica, las rutas comerciales entre México y Estados Unidos son importantes desde siempre. Entonces, obviamente, la influencia de los arquitectos, especialmente en principios del siglo XX, donde ya hay un clima un poco de, como de paz política también entre nuestros países, pues abre las puertas a no solo traer materiales que se están produciendo allá o que ellos mismos importan, pero también pues las tecnologías, ¿no? Tanto en la construcción arquitectónica como en la creación de los vitrales. Entonces vemos muchas de las casas importantes, como lo mencionaba Ana, de Estados Unidos, presentes en México, especialmente en el inicio del siglo XX, bueno, se nota tanto en la arquitectura como en los ejemplos de vitrales más importantes y la relación también de los grandes artistas mexicanos del muralismo y del modernismo mexicano con el trabajo que se hace en colaboración con artistas también estadounidenses. Entonces es algo que nos permea en realidad desde siempre y nos facilita también el acceso a muchas herramientas, a muchos materiales, pues por las rutas comerciales que son algo de todos los días para nosotros. Pues sí, Andrea, este sería nuestro comentario. Y bueno, también en este sentido, el acero, ¿no? El acero fue importantísimo para desarrollar esta fusión. Em, Eso sería en cuanto a Muchas lo poco que gracias, Ana. podemos aportar. Te devolvemos la palabra, Taise. Gracias, Ana Andrea. Acá tenemos una otra pregunta. Antes de la pregunta, felicitarlos porque hemos tenido la suerte, lamentablemente mucha gente no está acá, hay grandes virtualistas en Chile y que se hayan perdido esta presentación da un poquito de pena, pero como va a quedar grabada, que tiene interés sin duda la va a buscar. Así que felicitarlos. Segundo, Nico, dijiste justo lo que yo quería decir. El chileno cuando sale de Chile sobrevive porque es creativo, porque acá estamos acostumbrados a trabajar con el mínimo. Sin duda que si yo necesito un azul exacto para mi trabajo y no lo tengo, lo voy a buscar. Y si no, lo voy a crear. Y lo otro que también es muy importante, que demos una mirada a lo que es reciclaje, porque eso la verdad es que nos salva. Y con respecto a eso es cuando sale el verdadero artista, el que tiene que crear no teniendo el 100% de las condiciones y que tiene que realmente darle la vuelta que no, seguramente no se la dan en Estados Unidos o en Europa, porque allá el vidrio que ellos tienen es nacional. Para nosotros traerlo es un vidrio importante. Así que no a la frustración, sí a tener una mirada positiva y salir adelante con los trabajos y crear nuevas técnicas. Es así como vienen las nuevas creaciones. Cuando no se tiene muchas veces todo lo que se necesita y uno tiene que cumplir con un trabajo. Muchas gracias. Yo quiero decir algo cortito. Querría saludar a Tauba Müller, que es
quien acaba de hablar, aquí en Chile y la tradición y el oficio del vitral le debe mucho, porque ha dedicado décadas a proveernos de material con un lugar mágico donde uno puede encontrar metros y metros cuadrados y una paleta de colores que es muy excepcional. Y contar contigo, Tauba, todos estos años ha sido especialmente importante. Muchas gracias a ti. Perdón, yo quería transmitir así someramente, muy por encima, un poco nuestra experiencia como taller. Como les comentaba, la primera vez que intervine, que nosotros podemos sentirnos orgullosos de un taller que tiene 40 años, comparado con talleres en Europa que tienen 400 o más. Y con también es maravilloso ver como países como México o como Brasil, por el nivel de país que son, por el tamaño que tienen una cantidad de vitrales contemporáneos con artistas de gran calidad que se se nota. Para nosotros ha sido como siempre he pensado, como un pequeño barquito, siempre Chile se define como un pequeño barco, pero que navega. A nosotros nos ha pasado que, como decía Nico, en el principio con lo que había, con los medios de vidrio que había, ocupando pigmentos de cerámica, trabajándolos a menor temperatura, a mayor temperatura, logrando azules, mezclando vidrios molidos, etc. Gracias a la perseverancia y a Dios, a los que les vaya, hemos podido hacer obras de relativo tamaño, de relativa envergadura en distintas partes de Chile y seguimos trabajando. No hemos dejado de trabajar, nos cuesta mucho, entonces, cualquier persona que se dedique al arte en Chile, sobre todo en Chile, le cuesta mucho. El financiamiento es esquivo, el financiamiento es escaso, no solamente para las obras nuevas, en la restauración. Comentábamos el otro día, estamos en el proceso de restauración de los hospitales de la Catedral de Santiago, donde avanzamos una parte y quedamos parados porque falta recursos, mientras los hospitales están peligrando caer, pero seguimos avanzando. Y esa es como la sensación que queremos transmitir también de la perseverancia, de la posibilidad de no abandonar. Los talleres cierran, han habido muchos talleres en Chile que han hecho cosas muy buenas y cierran, porque es difícil. Eso quería transmitir. Muchas gracias. Mira, antes de cerrar, que vamos llegando al final de nuestra jornada, quisiera invitar a Andrea, también a Ana y a Elder que nos cuenten un poco sobre qué es un inventario, ¿no?, de bienes culturales, que esa es como una de las principales razones o propósitos de lo que nos convoca acá, que es para la creación del Comité Corpus Vitrarum en Chile. Así que Ana, Andrea, Elder tienen la palabra. Muchísimas gracias, muy amable por abrir esta parte. ¿Qué son los inventarios de bienes culturales? Me gustaría iniciar diciendo que Chile tiene un importante lugar ganado en el contexto internacional en lo relativo a la conservación, investigación y creación de vitrales. México, país hermano, también tiene un lugar ganado importantísimo en general en la conservación, protección, investigación y difusión del patrimonio cultural. Pero continuamos trabajando pues para que el vitral tenga un lugar tan especial como el patrimonio arqueológico, que como saben, pues México ocupa uno de los primeros lugares en patrimonio arqueológico. Pero este contexto me ayuda a dimensionar la importancia de los inventarios de los bienes culturales. La siguiente, por favor. Porque los inventarios son instrumentos o herramientas técnico-legales que favorecen la conservación del patrimonio, en este caso de los vitrales. Es decir, son el acta de nacimiento de este tipo de bienes culturales y dentro de la conformación de las fichas que integran los inventarios, pues viene la información básica fundamental que describe la importancia de este bien, pero no solo la importancia, sino lo único, lo que lo hace único, e incluso alcanza a esbozar ese genio que lo creó.
En el caso del vitral es importantísimo porque es un patrimonio vulnerable, susceptible a su pérdida justo en un territorio, tanto en México como en Chile, pues que tiene que ver con los sismos, pero que también tiene que ver con estas expresiones sociales que a veces, si bien son legítimas, impactan directamente sobre los vitrales. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué sirven? Pues le dan una personalidad, le dan un soporte legal a este tipo de bienes culturales, pero también engloban cuestiones materiales, cuestiones técnicas, cuestiones que los ubican en tiempo y espacio. También los ubican en cuanto a su dimensión y en cuanto a su complejidad respecto de cómo están conformados y, y el esquema estructural, digamos. Eh, en México es importantísimo tener estos inventarios, estos registros, esta documentación, porque, bueno, hemos visto que todo tipo de patrimonio cultural, incluso los vitrales, son susceptibles para ser retirados, para ser extraídos de manera ilícita, tanto de Chile como de México. Y el contar con estos registros nos permite defenderlos, nos permite recuperarlos, pero en una cuestión técnica también nos permite que en algún siniestro puedan ser restituidos tanto en técnica como en estética, siempre y cuando denotando pues que se trata de una reproducción, o cuando se va a hacer una intervención de conservación, también es importante acudir a los inventarios, a los registros, para identificar cualquier tipo de característica estética, formal y material de los vitrales. Querida Andrea, la siguiente, ya yo le daría la voz a mi querida Andrea. Muchas gracias, Ana. La posibilidad de que Chile y a la larga los demás países de América Latina podamos integrar este organismo que es el Corpus Vitrarum Internacional significa sobre todo poder hacer el ejercicio de un inventario según las normas internacionales. ¿Y por qué sirven las normas? En el fondo es para hablar un idioma común. Ellos han desarrollado maneras de hacer inventario desde la Segunda Guerra Mundial y tienen alguna experiencia. Han desarrollado también cartas de cómo se conserva, pero dentro de la conservación y la restauración un papel importante es el registro, la documentación y el inventario. Si puedes ir a la siguiente, Diego, por favor. Entonces, bueno, los procedimientos generales para hacer un inventario son diversos. En América Latina todavía dependen de cada país y de cada grupo de profesionales, pero en el caso del inventario que nosotros pretendemos hacer de los vitrales en Chile, vamos a seguir un poco las normas y las directivas que nos indica el Corpus Vitralium. La posibilidad de fundar nuestra propia comisión nos va a dar alguna libertad como para que de pronto nosotros podamos innovar. La siguiente, Diego, por favor, con respecto a ciertas cosas que tienen que ver con nuestra calidad de país sísmico y de región sísmica, que de pronto en los inventarios de Europa no están tan mencionados. Porque, por ejemplo, el inventario italiano es muy modesto, porque la comisión italiana es bastante modesta, compuesta de pocos profesionales, no quiere decir que sus profesionales no sean excelentes. Entonces los esfuerzos son mayores. Y como el tema sísmico en el resto del corpus no es tan relevante, ha sido menos abordado. Entonces, bueno, con respecto a qué es lo que cómo vamos a proceder nosotros, yo creo que vamos, como lo he dicho en otra de las sesiones, vamos a proceder un poco como procede el VitroSearch, que es este motor de búsqueda que en el fondo integra imágenes del vitral de alta calidad, nos explica cuál es la historia del edificio, cuál es la historia del taller, del autor, si hay un autor que es diferente al taller, el estado de conservación y toda la información que tiene que ver cómo se hizo el encargo, que en el fondo es, como decía bien Ana, el acta de nacimiento y la ficha médica de este bien cultural. La siguiente, Diego, por favor. Hay experiencias en América Latina y hay una que es en particular interesante que desarrolló Helder en un trabajo de maestría. Helder, te doy la palabra para que nos expliques brevemente cuál fue tu punto de vista.
Oi. Desculpem. Oi, Andréia. Sim, eu trabalhei em cima do diferencial que eu entendi que o vitral teria, né? Outras obras também poderiam ter, mas principalmente na questão das relações que a gente chama, né? A gente levantar as coisas básicas que qualquer inventário busca, com medida, com técnicas, mas também estender isso a uma bibliografia e a outros vitrais que existem em outros prédios, né? A partir do mesmo fabricante, a partir da mesma invocação, no caso de igrejas de santos, né? Das mesmas irmandades, a gente busca vitrais parecidos, ou mesmo quase que iguais, né? Feitos a partir do mesmo desenho. Né? Eu apresentei aqui, no início das nossas palestras, um exemplo, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que tinha vitrais, né? Por acaso ele está até aparecendo nessa pequena imagem, né? Feitos pelo mesmo artesão, pelo mesmo vitralista francês, né, de Lyon, aqui no Rio de Janeiro, né? E em Santiago do Chile. Então, num caso específico, por exemplo, de uma perda ou de um complemento, né? Você tendo esse conhecimento, né? Fazendo essas relações entre esses vitrais, temos uma fonte que a gente pode utilizar. Outra questão também, o inventário ele tem seus graus, né? Assim, mais complexos, se você quiser ir a fundo e analisar vários aspectos artísticos, de técnicas, que possam existir, mas uma forma de inventário que eu considero muito importante é um inventário de conhecimento, que ele se baseia em pequenas informações, poucas informações, para atingir de uma forma muito rápida, né, uma área maior, para que a gente possa, em um primeiro momento, analisar, né, se na área pesquisada, né, se ela tem vitrais que possam ter um valor maior. Né? A partir desse inventário de conhecimento, a gente possa se aprofundar, né, na identificação desses vitrais mais especiais. Né? Então, é uma observação que eu faço. Muchísimas gracias, Helder. Antes de cerrar nuestro pequeño módulo, yo querría que Priscila, que está desde el Estado de Chile y también es investigadora de Yival, nos hiciera un breve comentario sobre el registro, la documentación y el inventario de bienes culturales. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno, como todos sabemos, la palabra inventario le queda chico lo que queremos hacer. Un inventario como tal es algo bastante precario, que en el fondo tenía nombre, una foto de las dimensiones que fueran y un número de registro. Nosotros lo que queremos hacer y que debiera hacerse en general en todos los objetos culturales y los bienes culturales es realizar el registro y la documentación, que en el fondo acá se eligió la palabra inventario porque es como más amplia, más reconocida también internacionalmente. Pero siempre vamos a tener estos problemas de terminología, ¿ya? El registro y la documentación, por un lado, como decía gente, está el registro gráfico, las medidas, la información histórica, el estado de conservación, y más o menos como lo he ido trabajando también el Ministerio de Obras Públicas, que ha estado levantando estos inventarios regionales para levantar carteras de proyectos de restauración en inmuebles, también crea como un primer intento en tener este registro para saber cuánto tenemos, qué tenemos, dónde está, en qué estado de conservación está, y también comparar con otros registros anteriores para ver también lo que se ha perdido, ¿ya? Es súper importante y casi como el primer acto de la gestión del patrimonio cultural es inventariar o registrar. ¿Qué hay? Después, la segunda es cómo está el diagnóstico, ¿cierto? Y es súper importante que tengamos estas diferencias
Y también, esto es súper fuera de lo que estamos conversando ahora, pero me gustaría que Diego nos dijera, no porque yo no lo sepa, sino porque siempre yo lo pido que lo aclaren en todas las cátedras y las charlas, la diferencia entre una vidriera y un vitral, ¿ya? Porque la gente dice vitró, vitral, vidriera, y es algo tan básico, pero no es tan básico, ¿cierto, Diego? Claro. Tienen diferencia en simbolismo, en técnica, y Sí. En todo así caso, yo que... creo que la Andrea es la más Bueno, indicada entonces, para dar Andrea, tú, por favor, esas clase diferencias. número 1, Sí. módulo 1. Ahí siempre Diego tirándome a los leones. Bueno, voy a aprovechar de tomar la palabra porque tengo la misión de cerrar. Muy básico. La vidriera es un patrón decorativo. Son definiciones que nosotros hemos acuñado a partir del diccionario de vitrales de los franceses, porque en España se habla de vidrieras para toda la familia, pero en América Latina hemos comenzado a hablar distinguiendo vidrieras de vitrales porque la vidriera es un patrón decorativo que en el fondo no cuenta una historia ni expresa artísticamente un concepto, y el vitral sí cuenta una historia o abstractamente también puede expresar un concepto. No tiene que ver con que sea pintado o no pintado, sino que con esas dos cosas. Entonces, bueno, para cerrar este ciclo, que fue un ciclo maratónico en el que hablamos mucho y muy rápido, y yo creo que lo van a tener que ver varias veces para que nos entiendan todo, les quiero contar que en el fondo lo que viene ahora es formar el Comité Chileno para el Corpus Vitrarium. La presentación del plan coincide con que en Chile se van a cumplir 150 años de historia a partir del primer vitral firmado que conocemos. Entonces vamos a aprovechar esa conmemoración para, en el fondo, hacer esta presentación de nuestro plan de trabajo a Corpus Vitrarium Internacional, que en la diapositiva ustedes pueden ver un poco más de cómo se va a desarrollar y que tiene que ver con el fondo presentar un plan para los próximos 2 años para hacer un inventario, primero hacer un diagnóstico de qué se va a inventariar y luego entrar en materia sobre el inventario mismo. Porque como dice Fernando Pérez en algunos de sus escritos, y con esto voy a cerrar, solo se ama lo que se conoce. Muchas gracias. Bueno, ay. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron hoy día. Gracias a Andrea y a todo el equipo. Realmente yo creo que ha sido un real como descubrimiento también para nosotros como Centro de Patrimonio estar asociados con ustedes y creemos, o sea, yo solamente repetiría, ¿no es cierto? Creo que Chile efectivamente y Latinoamérica siempre fueron un lugar de experimentación y de vanguardia no solamente en los vitrales, sino que también en la arquitectura y en todas las artes. Si bien ha existido siempre esta como conexión con el lugar supuesto del nacimiento de ciertas técnicas o artes, efectivamente nuestro país, como el resto de Latinoamérica, han sido lugares donde esa experimentación ha ido mucho más allá del lugar de origen, digámoslo así. Y en ese sentido creo que este primer paso de inventariar me parece ¿no es cierto?, ambicioso y ojalá que se logre, pero siempre también con una mirada en dónde están los vitrales. Creo que el tema de la arquitectura y dónde se ubican también es sumamente relevante, cosa de no tratarlos como objetos aislados, sino en relación directa con donde hay un arquitecto, un artista, ¿no es cierto?, un vitralista, un maestro, ¿no es cierto?, como una visión más holística de la, ¿no es cierto?, de la capacidad creativa y reinterpretativa de esos vitrales. Así que felicitaciones a todo el grupo y agradecidos de haberlos recibido en esta jornada. Esperamos que se repita luego. Muchas gracias. Muito obrigado por tudo. Muchas gracias. Parabéns.